Hola, primero voy a hablar en qué consiste la composición fotográfica. La composición fotográfica consiste en organizar o distribuir los elementos dentro de un encuadre fotográfico. Eh, para obtener un buen resultado o un resultado bastante armonioso. Un ejemplo, cuando hacemos una fotografía publicitaria, tenemos diferentes elementos o productos, los ubicamos para que se vea de una manera bastante bien y el resultado sea bastante bueno. También otra cosa que hay que recalcar en la composición fotográfica es que existen dos tipos de composición, que está la estructurada y la espontánea. La estructurada es más o menos como lo que mencionaba por ejemplo, si estamos en un estudio de fotografía y vamos a hacer una fotografía de la Coca-Cola, una fotografía publicitaria, vamos a organizar todo bien para que esto se vea bastante bien y estructurado. Luego tenemos la espontánea, que esta es como más que todo en un momento que son como acciones rápidas, por ejemplo en algún deporte, buscamos un buen encuadre para tener un buen resultado de esto. Luego la otra pregunta es cómo funciona la regla de los tercios. La regla de los tercios, en este caso dividimos el encuadre en 9 partes. Entonces, al dividirlo en 9 partes, se forman 4 puntos de intersección. Estos puntos podrían ser el punto A, el punto B, punto C y punto D. Para hacer el uso de o para que se vea que estamos haciendo el uso de podemos ubicar a la persona en estos puntos de intersección. Por ejemplo, si yo quisiera utilizar la regla de los tercios en este momento, podría ubicarme en el punto BD o solo en uno de estos, o también podría ser en el AC, y así podríamos estar jugando con estos puntos de intersección. Entonces también se puede utilizar verticalmente y horizontalmente. Luego la otra pregunta, ¿cómo podemos utilizar la regla de la mirada? Para utilizar la regla de la mirada tenemos que poner el punto de interés a un costado del, del encuadre. Entonces, también hay que recalcar que esta regla de la mirada se usa más que todo con personas. Un ejemplo, si ubicamos a la persona en el costado derecho del encuadre, esta persona tendría que estar viendo o tendría que verse la acción de que está viendo hacia el lado izquierdo. Si está en el lado derecho, tendría que ser al lado izquierdo, esta persona tendría que estar viendo al lado izquierdo, o si está en el lado izquierdo, tendría que estar viendo hacia el lado derecho. Eh, Luego vamos con la siguiente, que es la velocidad de obturación y cuál es su funcionamiento. La velocidad de obturación es la velocidad, bueno, determina el tiempo de exposición de una fotografía o la velocidad en la que entra la luz a a la cámara. Eh, Esta, como bien decía, determina el tiempo en que entra la luz a la cámara, y también no solo sirve para esto, sino que también, digamos, bueno, voy a explicar más o menos con un ejemplo. Si entre mayor es el número el valor de la velocidad o el número el número de velocidad, menor es el tiempo en que entra la luz. Y si el número es menor, hay más tiempo para que la luz entre a la cámara. Entonces, y también no solo tiene esta función, sino que, ¿cómo podría explicarlo? Esto ayuda también a la hora de las fotografías en movimiento o cuando hay una acción. Por ejemplo, cuando la fotografía de deporte, por ejemplo, o cuando, digamos, si vamos a fotografiar a alguien que está practicando algún deporte y está en acción, por ejemplo, jugando fútbol, la velocidad de obturación nos funciona bastante en este momento, porque si utilizamos una velocidad bastante alta, por decirlo así, vamos a hacer que este movimiento se congele.
Entonces, y no vamos a tener ningún tipo de barrido. Y también se va a ver con mayor nitidez la fotografía. Luego tenemos que es el triángulo de, perdón, que es el triángulo de exposición. El triángulo de exposición sirve para explicar los elementos los elementos que afectan a la exposición en una fotografía. Los elementos que hay dentro de este triángulo de exposición son la apertura de diafragma, la velocidad de obturación y el ISO. Voy a explicar un poco más de estos tres elementos. La apertura de diafragma es la cantidad de luz que queremos que entre a nuestra cámara. Luego tenemos la velocidad de obturación, que ya más o menos lo explicaba también, que sirve también para, ¿cómo le podría decir? Eh, Sirve para, perdón, em, para determinar el tiempo de exposición de nuestra fotografía. Y luego tenemos el ISO, que este es como para aumentar artificialmente la luz que se captura por el sensor a la cámara. Entonces, con eso finalizaría las 5 preguntas y las 5 respuestas que le he dado.